Grupo número 20 les hablará sobre sucesiones ecológicas y procesos de recuperación de ecosistemas naturales. Comenzamos con lo que es sucesiones ecológicas. Los ecosistemas son dinámicos, puestos que tanto las comunidades que lo forman como el biotopo experimentan cambios a lo largo del tiempo. Una sucesión ecológica es un proceso de cambio continuo y lento del ecosistema como consecuencia de las variaciones que se producen en el medio y en la población que lo forman. Se distinguen dos tipos de sucesiones ecológicas. Comenzamos con la sucesión ecológica primaria. Esta nos menciona que se va a producir cuando se inicia un ecosistema de forma natural en un medio de nueva creación que no haya sido colonizado por seres vivos. Por ejemplo, cuando se colonizan suelos volcánicos, lagos naturales, etc. También hay sucesiones ecológicas secundarias. Estas se van a producir en una zona que ya haya estado habitada por comunidades, pero que por causas naturales o humanas hayan sido modificadas. Por ejemplo, un campo de cultivo abandonado o un bosque después de un incendio. Características de una sucesión. Todas las sucesiones ecológicas en condiciones naturales se producen de forma similar. Es un proceso largo que puede durar hasta 100 años, caracterizado por aumento de la biodiversidad, aumento de la biomasa, aumento de la complejidad de ecosistemas, complejidad en cadenas y redes tróficas y otras relaciones interespecíficas, aumento de la resistencia a los cambios que se puedan producir en el ecosistema. Y el ecosistema tiene mecanismos de autorregulación que le permiten resistir las alteraciones que se van a ir produciendo. Fases de una sucesión ecológica. Se conocen 4 fases. La fase inicial es cuando en una zona en la que todavía no se ha creado el suelo, se produce el establecimiento de especies pioneras y a veces oportunistas, como por ejemplo líquenes, musgos, hongos y algas. Organismos sencillos que descomponen la roca madre por meteorización. Luego está la fase media, cuando el suelo tiene algo más de espesor. Es colonizado por algunas especies herbáceas que generan raíces y aportan materia orgánica al suelo, lo que permite la aparición de artrópodos y gusanos. Luego está la fase de maduración. Cuando el suelo se ha desarrollado, empiezan a desarrollarse vegetales más grandes como arbustos y árboles, que permiten que otras especies animales y vegetales aparezcan en el ecosistema. Y por último está la fase final o clímax, que es cuando el ecosistema ha alcanzado su máximo desarrollo, en el que se dan unas condiciones estables y de equilibrio entre sus componentes. Se alcanza el clímax o estado de máxima estabilidad. A continuación, mi compañero les continuará hablando sobre procesos de recuperación. Dentro de los procesos de restauración de ecosistemas naturales, cabe mencionar antes que los ecosistemas terrestres degradados se caracterizan por la pérdida de vegetación y suelo, y los ecosistemas acuáticos se caracterizan a menudo por sus aguas contaminadas que pocas especies son capaces de tolerar. Cuando hablamos de tierras degradadas nos referimos a aquellas cuya productividad y diversidad se ha reducido de tal modo que es poco probable que recuperen su estado original, pero a menos que se apliquen medidas de rehabilitación especiales. Con estas medidas es con las que iniciamos el tema. El proceso de restauración ecológica es definido por la Sociedad de Restauración Ecológica como el proceso de alterar intencionalmente un sitio para establecer un ecosistema. La meta de este proceso se dice que es imitar la estructura, la función, la diversidad y la dinámica del ecosistema específico a restaurar. Cabe mencionar
que existen tres formas básicas de restaurar un área degradada. Una es recuperarla, rehabilitarla y restaurarla. Cuando hablamos de recuperar, es volver a cubrir de vegetación la tierra con especies apropiadas. Aquí entra la reforestación, que son las actividades por medio de las cuales se plantan árboles o se incursiona en sistemas agroforestales que restablezcan la cubierta de árboles en tierras taladas. Cuando hablamos de rehabilitarla, nos referimos al uso de una mezcla de especies nativas y exóticas para recuperar el área. Este proceso consiste en la liberación deliberada de individuos de una especie dentro de un área de la que no son nativos, con el fin de establecer una población autosostenible y viable. Y por último, restaurarla. Cuando hablamos de restaurar, nos referimos a introducir el conjunto original de plantas y animales con aproximadamente la misma población que antes. Cuando se busca restaurar un área para devolverla a su estado original de biodiversidad, la reintroducción de especies vegetales o animales en el mismo número que antes ayuda a reconstruir el sistema. Para llevar a cabo el proceso de restauración de un ecosistema es importante saber que existe un nivel de degradación por debajo del cual no habrá recuperación. En este sentido, se plantea que la restauración es indicada cuando el proceso normal de recuperación sería demasiado lento o no ocurriría porque se traslapó algún límite ecológico. Ejemplos de dichos límites son cuando el área es vulnerable ante trastornos recurrentes, como por ejemplo los incendios. También cuando hay pocos remanentes de las comunidades originales y las distancias de dispersión son largas, como por ejemplo en islas. Y también cuando la tasa de dispersión de las principales especies o animales es baja. También cuando ciertas especies clave no pueden recolonizar sin ayuda externa. Ahora tomamos el tema de la resiliencia ecológica. Esta se define como la capacidad que tiene un ecosistema para mantener sus patrones normales de ciclos de nutrientes y producción de biomasa después de haber sido sometido a daños causados por un disturbio. El término resiliencia refiere entonces a la capacidad que tiene un ecosistema para responder a algún tipo de perturbación y a su vez una medida de la rapidez con que se recupera. Podemos mencionar de manera muy general que hay dos formas principales de medir la resiliencia. Una es observando el tiempo que tarda un ecosistema en volver a cualquier estado estable y la otra es observando qué tan bien un sistema puede absorber un cambio y mantener la misma función y estructura. Y por último mencionamos 4 principios fundamentales en la restauración ecológica. El primero es la integridad ecológica. Cualquier proyecto de restauración ecológica debe priorizar el establecimiento de comunidades complejas que incluyan distintos grupos funcionales. Además, es fundamental recuperar los procesos que permiten que estas comunidades se desarrollen y permanezcan en el tiempo. Como segundo punto tenemos la permanencia en el tiempo. El objetivo de cualquier proyecto de restauración ecológica debe ser asegurar la sostenibilidad de los procesos y las funciones a largo plazo, disminuyendo la necesidad de intervención humana y aporte de recursos externos. Como tercer punto tenemos la información cronológica, o también llamada la información del pasado para restaurar a futuro. Los procesos históricos que han llevado a un ecosistema a su configuración actual, así como los sucesivos estados alternativos que forman parte de la dinámica del ecosistema, deben de tenerse en cuenta a la hora de restaurar para la toma de decisiones. Y por último tenemos la inclusión social. La restauración ecológica, además de recuperar servicios ecosistémicos de uso y no uso para la población, debe implicar directamente a la sociedad, fomentar la participación y favorecer el conocimiento de los ecosistemas, así como fortalecer las relaciones humanas.